al sur, sembrando en la red un camino de luz. ¿Alguna vez te pasó de estar debugueando un error rarísimo en una base de datos distribuida y sentir que nada tiene sentido porque los eventos parecen haber ocurrido en el futuro o en un orden totalmente imposible? O quizás intentaste entrar a una página web y el navegador te rebotó con un error de certificado, a pesar de que la fecha en tu compu parecía estar bien. Bueno, si te pasó algo de esto, probablemente te topaste de frente con el protagonista invisible de nuestra charla de hoy. Buenas a todos. ¿Cómo va? Hoy vamos a desarmar un tema que muchos dan por sentado hasta que algo explota, el protocolo de tiempo de red, o como lo conocemos todos en el ambiente, el NTP. Parece un tema menor, ¿no? Sincronizar el reloj, algo que parece que se hace solo, pero les aseguro que en el mundo de la administración de sistemas y el desarrollo de software profesional, tener los relojes desfasados es la receta perfecta para el desastre. Para entender por qué nos importa tanto el NTP, primero tenemos que aceptar una realidad técnica bastante molesta. Los relojes de nuestras computadoras son bastante malos. No importa si tenés una laptop de última generación o un servidor de miles de dólares, el reloj que viene en la placa madre, ese que se alimenta con una pila de botón cuando la máquina está apagada, se basa en un cristal de cuarzo que no es perfecto. Con el tiempo, debido al calor, a la humedad o simplemente a la calidad del componente, el reloj empieza a derivar. Capaz pierde unos segundos por día o gana un par de minutos al mes. En la vida cotidiana no te cambia nada, pero en la informática un segundo de diferencia entre dos máquinas es una eternidad. Ahí es donde entra el protocolo de tiempo de red. El NTP es uno de los protocolos más viejos de Internet que todavía se usan de forma masiva, y su función es tan simple como crítica: asegurar que todos los dispositivos en una red tengan exactamente la misma hora con una precisión de milisegundos. Vamos a meternos en el primer punto clave: ¿cómo funciona esta jerarquía de tiempo? El NTP no es simplemente una máquina que le pregunta la hora a otra. Es una estructura organizada por niveles que llamamos estratos. En la cima de la pirámide tenemos el estrato 0. Estos no son servidores de red, sino dispositivos físicos de alta precisión, como relojes atómicos o receptores de GPS que reciben la señal de satélites que tienen relojes de cesio a bordo. Estos aparatos no hablan NTP directamente por la red, sino que están conectados a una computadora. Esa computadora conectada directamente al reloj atómico es lo que llamamos un servidor de estrato 1. A partir de ahí, la cadena sigue bajando. Un servidor que se sincroniza con uno de estrato 1 pasa a ser un estrato 2, y así sucesivamente. Lo genial del protocolo es que es muy inteligente. Si configuras tu servidor para que use varios servidores externos, el cliente NTP va a medir la latencia de la red, va a descartar a los servidores que mienten o que tienen mucha variabilidad, y va a ir ajustando el reloj de tu máquina de forma suave. Y acá hay un detalle técnico. El NTP no suele saltar el tiempo de forma brusca hacia adelante o hacia atrás, a menos que la diferencia sea enorme. Lo que hace es acelerar o ralentizar un poquito el paso del tiempo en el sistema operativo hasta que se empareja. Esto se llama slew y es fundamental para que las aplicaciones no se vuelvan locas, porque el reloj saltó un minuto de la nada. Pasemos al segundo punto, que es el que más les va a tocar de cerca cuando estén laburando en infraestructura o en la nube. ¿Por qué es tan crítico para los servidores y la redundancia? Imaginen que tienen un clúster de base de datos distribuido, algo tipo Cassandra, o simplemente un sistema de replicación de base de datos relacional. Si un usuario hace un cambio en el nodo de Buenos Aires a las 10:05 y otro usuario hace un cambio que pisa el anterior en el nodo de Córdoba, la base de datos tiene que decidir cuál fue el último. Si el servidor de Córdoba tiene el reloj adelantado por 3 segundos, la base de datos va a creer que el cambio de Córdoba fue posterior, cuando en realidad fue antes. Resultado: pérdida de integridad de datos y un dolor de cabeza que no se lo deseo a nadie para arreglarlo a mano. Lo mismo pasa con la seguridad y los certificados SSL o TLS. Los certificados digitales tienen una fecha de emisión y una de vencimiento. Si el reloj de tu servidor se atrasa un par de años porque se agotó la pila de la placa madre y no tenés NTP configurado, ese servidor va a pensar que todos los certificados del mundo son inválidos o que todavía no fueron emitidos. Directamente no vas a poder establecer conexiones seguras. Y ni hablemos del proceso de autenticación en entornos corporativos como Directorio Activo o Kerberos. Kerberos usa marcas de tiempo para evitar ataques de repetición. Si la diferencia entre el cliente y el servidor es de más de 5 minutos, el sistema te rebota. No podés loguearte, no podés imprimir, no podés hacer nada.
Es el típico caso donde el administrador junior se vuelve loco revisando permisos y el problema era simplemente que el servidor NTP estaba caído. Además, hay algo que para nosotros, los que administramos sistemas, es el pan de cada día: los logs. Cuando tenés que investigar un problema que afecta a varios servidores, necesitas que los archivos de registro estén perfectamente alineados. Si tenés que seguir el rastro de un error que pasó por un balanceador de carga, después por un servidor web y terminó en un microservicio de fondo. Y cada uno tiene una hora distinta. Reconstruir esa línea de tiempo es como intentar armar un rompecabezas a oscuras. Por último, hablemos un poco de las aplicaciones de cliente, o sea, lo que pasa en nuestras computadoras de escritorio o incluso en nuestros celulares. Aunque no lo veamos, el NTP está ahí trabajando en segundo plano, en Windows, en Linux o en Mac OS. Hay un servicio que cada tanto se comunica con servidores públicos, como los del proyecto pool.n, tp.org, para asegurarse de que el reloj no derive. En el escritorio, esto es vital para las aplicaciones de doble factor de autenticación, esas que generan numeritos cada 30 segundos, como el autenticador de Google. Esos códigos se generan basándose en una clave secreta y en la hora actual redondeada a 30 segundos. Si el reloj de tu celular o de tu compu está corrido 1 minuto, el código que generás ya venció o todavía no sirve. Por eso, cuando alguien me dice que no le anda el código del banco, lo primero que le pregunto es: ¿te fijaste si tenés la hora en automático? Como ven, este protocolo que parece tan aburrido es en realidad el pegamento que mantiene la coherencia de toda la red global. Sin el NTP, Internet sería un caos de eventos desordenados y transacciones fallidas. Para ir cerrando, quiero que se queden con esta idea. La sincronización de tiempo no es una opción, es un requisito básico de cualquier sistema serio. Como futuros profesionales, siempre que instalen un servidor, ya sea un Linux pelado o un contenedor, asegúrense de que tenga acceso a un servidor de tiempo confiable. Si están en una red interna grande, lo ideal es tener un par de servidores propios que sincronicen con el exterior y que el resto de las máquinas les pregunten a esos. Es una configuración que lleva 5 minutos y que les va a ahorrar noches enteras de guardia tratando de entender por qué los datos no coinciden. Hoy vimos qué es el NTP, cómo se organiza en estratos desde los relojes atómicos hasta nuestra compu y por qué es vital para la replicación de datos, la seguridad de los certificados y el funcionamiento diario de nuestras aplicaciones de usuario. La próxima vez que vean la hora en la esquina de su pantalla, acuérdense de todo el viaje que hicieron esos paquetes de red para que ese numerito sea el correcto. La precisión es la base de la confianza en los sistemas informáticos. Si esta charla te sirvió, por favor dale al like y seguinos en Spotify o en YouTube y compartila con tus amigos. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir desarmando este mundo fascinante de la tecnología. El código es libre, la idea es de todos. Buscamos la ciencia por nuevos modos. Desde el Cursas nos vamos yendo, que el conocimiento siga creciendo.